años caros voy, día a día crezco más. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia en la que un versículo bíblico apareció justo en el momento cuando más lo necesitabas? Como si Dios colocara en ese momento exacto. Quiero compartirte unas breves historias reales de personas que pasaron por momentos muy difíciles de crisis y de duda, y un versículo se convirtió en esa luz que los despertó. Luego nos encontramos con Guillermo Cooper, que fue un hombre que sufrió por muchos años de depresión severa. En su época, la salud mental no era muy comprendida, pero muchos de sus contemporáneos, creyendo que sus crisis eran castigos o culpa moral, Cooper enfrentaba sentimientos de inutilidad, de culpa inmerecida, de vergüenza constante, incluso pensó en quitarse la vida. Personalmente, pues se veía a sí mismo indigno, pecador, lejos de cualquier estándar de santidad que exigía su propia conciencia. Así que estando en eso, John Cooper se encuentra con Romanos capítulo 3, versos 24 y 25, donde dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre. Cuando medita en este pasaje, dice Cooper, comprendía que la justificación no venía de su esfuerzo, sino de la gracia de Dios, que aunque en él se sintiera lejos, el sacrificio de Cristo lo cubría completamente. Eso alivió su culpa, le dio paz en medio de los días más oscuros y le permitió escribir mucha poesía. Cooper era un gran escritor de poesía, y ya que no simplemente expusiera, digamos, ya no escribía poesía exponiendo el dolor, sino proclamando la confianza en un Dios que redime. Esa es así en rasgos muy corto lo que es la experiencia de Cooper, un escritor. Tenemos también a Martín Lutero, monje agustiniano que estaba atrapado en una profunda angustia espiritual. Sentía que nunca podía alcanzar la justicia de Dios. Así que vivía con temor al juicio divino, con conciencia cargada por pecados, sintiendo que su vida religiosa, penitencias, confesiones, nunca bastaba. Sí, esa era la situación de Lutero. Ese temor de no agradar a Dios. Por eso también hizo lo que hizo de publicar, de colocar aquellos papeles y todo eso, porque él tenía un fuego en su corazón que lo llevaba a querer agradar a Dios, a tener seguridad de la salvación. Pero él lo buscaba a través de la perfección. Entonces en Romanos 1:17 se encuentra que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces este versículo mostró que la justicia no se gana, se recibe, que la fe, no las obras humanas perfectas, es lo que Dios mira. Esa revelación fue clave en su reforma personal y luego en lo que llamó la reforma protestante. O sea, lo liberó de la culpa paralizante y le permitió enseñar que Dios justifica al pecador por medio de la fe y no por las obras. O sea, Lutero, pues era un hombre que pues, tenía muy metido en el corazón que era por obras, que había que hacer cosas para que Dios nos aceptara, para que Dios nos justificara y tener certeza de salvación. Pero en el pasaje tiene ese impacto que le transforma la mentalidad y le muestra que se recibe por fe y para fe. Así que comenzó a hablar a través de la reforma protestante, de que Dios justifica al pecador por medio de la fe. Por último tenemos a David Livingstone, ¿sí?, que fue un médico misionero y explorador por allá del siglo XIX, y su llamado implicaba atravesar territorios inhóspitos, enfrentarse a enfermedades, a peligros naturales, aislamiento, soledad, falta de recursos, y su familia estaba muy lejos. Así que muchos de esa época, misioneros de esa época, desistían ante los retos. O sea, eran contextos geográficos muy complejos, aún misioneros desistían de ir hasta allá. Así que, pero este médico, se enfrentó a un sufrimiento físico, a soledad,
para llevar el evangelio donde casi nadie lo conocía. Y con frecuencia, casi sin ningún tipo de apoyo ni económico ni de ninguna especie. Pero se encuentra con Mateo 28, dice Livingston. Y en el verso 19-20 dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Livingston, dice, se aferra fuertemente a esa promesa de que Jesús estaría con él cada día, incluso cuando estaba muy lejos o cuando sus fuerzas flaqueaban. Esa seguridad lo sostuvo en expediciones peligrosas cuando caminaba semanas, aún sin ver gente, cuando enfrentaba enfermedades. Su fidelidad no se basó en su fortaleza física, sino en la certeza de que él, en Jesucristo, no estaba solo. Bueno, son cortas historias, aquí son breves historias, así que ejemplos de personajes en la historia, valga la redundancia, que nos dejan grandes enseñanzas. La Biblia no es solo un libro para leer, es un libro para vivirlo. Cada gigante de la fe siempre ha experimentado oscuridad, miedo, crisis, pero cada uno encontró en las promesas de Dios su fortaleza y su esperanza. Porque la palabra de Dios habla directo al momento en que tú estás viviendo. No importa qué tan desesperada parezca la situación, Dios tiene una promesa para ti. Algo que puede cambiar tu perspectiva, algo que puede llenarte de valor y algo que puede restaurar lo que habías pensado perdido. Así que es un muy buen momento para dejarte el reto del día de hoy. El reto me hace fuerte. El reto me hace fuerte. Me hace fuerte. El reto es que busques un momento en silencio y deja de huir de tus dudas. Piensa en una promesa de Dios. Primero piensa en una situación difícil que estás viviendo y luego busca un versículo que hable justo a esa área. Puede ser al perdón, puede ser a la identidad, puede ser a la paz, al valor, a la enfermedad, a la crisis de fe. Busca un versículo que hable sobre eso. Luego medita en ese versículo, escríbelo, léelo en voz alta y ora pidiéndole a Dios que esa promesa se vuelva real en tu vida. Y luego comparte ese versículo y lo que Dios hizo con alguna persona. Evangeliza. También inspirar, alentar a otros, ayuda a fortalecer nuestra fe. Así que como cada uno de estos hombres, John Bunyan, Cooper, Lutero, Livingston, lograron encontrar en la palabra de Dios una fortaleza, yo te invito a que hoy sea la oportunidad para que la palabra de Dios se vuelva tu roca fuerte, pues ella expresa el corazón de Jesús, los deseos de Jesús, de Dios para tu vida. Y te da certeza y convicción de que no estás solo, de que no estás sola. Gracias por escuchar el Reto del Día Podcast. Gracias por estar con nosotros allí. Déjanos un comentario, un saludito. Estamos leyéndolos y los invito a que no se pierdan el próximo episodio. Chao, chao.